cuando estoy en una tempestad, en el medio de una tempestad, de una tormenta, de un problema. Y bueno, iba a empezar diciendo que el primer punto sería que Dios nos ama con un amor incondicional, que las personas no entienden, nosotros no entendemos. El versículo que pusieron las chicas, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, cuando estemos en medio de un problema, tener esto presente, de que Dios nos ama y que su amor supera todo y que con él podemos todo, y si estamos agarrados de su mano y de su amor, podemos superar la tormenta. El segundo punto es que la vida es un camino, y nosotros estamos caminando por ese camino de la vida. Y a veces nos pasan cosas que decimos, che, ¿por qué me pasó esto, Dios? ¿Por qué hiciste que me pase esto? Y nos pasan a veces cosas que nos duelen, que nos lastiman, la pasamos mal. A mí me pasó unos años que tuve un periodo de tiempo en el cual estaba, no sé, en la escuela primaria prácticamente sola, sin amigas, y yo no la estaba pasando bien. Si bien tenía mis amigas en la iglesia, yo era nueva y casi ni relación había. Entonces pasé por ese periodo en el cual no estaba bien, estaba triste. Y bueno, yo creo que todos en algún punto pasamos por algo así, de que nos duele, que estamos mal, que tenemos un problema. Y no cuestionemos a Dios, porque Él sabe lo que hace. Y yo quería dar el ejemplo de Job, que a Job le pasaron las 1001, y que él en un momento como que le dice a Dios, che, ¿qué onda? ¿Por qué me está pasando todo esto? Y Dios en el capítulo 38 y 39 de Job le empieza a decir, ¿dónde estabas vos cuando yo creé el mundo? Y le empieza a cuestionar todas estas cosas y le empieza a mostrar que Dios es gigante, es magnífico, es grandioso. Y que Job era una persona, simplemente, era una creación. Entonces, en el capítulo 40, Job le responde al Señor y le dice, no soy nada, ¿cómo podría yo encontrar la respuesta? Me taparé la boca con la mano. Ya hablé demasiado, no tengo nada más que decir. Y acá yo veo que Job se arrepiente de todo el cuestionamiento que le hizo a Dios desde un principio. Y pasemos a confiar en Él, porque si confiamos en Él, eso nos trae bendición. En el capítulo 42, del 10 al 17, empieza a decir cómo Dios bendijo a Job por su obediencia. Entonces, yo creo que cuando estemos pasando por la tempestad, confiemos en Dios, dejemos todo en sus manos. Y bueno, ese sería como el segundo punto, de no cuestionar a Dios, que si cuestionamos a Dios probablemente tengamos que leer Job 38 y 39 para darnos cuenta que no somos nadie ni somos nada para cuestionarlo y que Él sabe lo que hace y que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y confiar en Él. Porque al confiar en Él, nosotros tenemos bendición. O sea, no vamos a confiar en Dios para tener bendición. Confiamos en Dios porque amamos a Dios y eso como consecuencia trae la bendición. Bueno, después me voy a Mateo 14, del 28 al 31, que esta historia la leyeron en la escuelita dominical el domingo pasado, que no tiene mucho que ver con esto, o sea, contaron la historia y dije, uy, esto lo tengo que poner. Y es cuando Jesús camina sobre las aguas. Cuando Jesús camina sobre las aguas y Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven.
Y Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas, fue hacia Jesús, pero al ver el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó diciendo, Señor, sálvame. De inmediato Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y esto, o sea, es literalmente Pedro caminando sobre las aguas en medio de una tempestad. Y yo creo que cuando estamos bajo la tormenta y bajo toda esta circunstancia de decir qué hago, qué me está pasando, por qué está pasando todo esto, nosotros tenemos la mirada puesta en Cristo. Tendríamos que tener la mirada puesta en Cristo. Porque si tenemos la mirada puesta en Cristo, caminamos sobre las aguas. Pero si dejamos que la tormenta, las olas, el viento nos distraiga y nos hagan dudar, nos terminamos hundiendo. Y hubiese sido muy distinto que Pedro camine sobre las aguas y llegue hasta Jesús, en vez de hundirse. Si uno se hunde, Jesús lo salva igualmente. Pero sería mejor que no nos pregunte, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y con esto quería decir eso, de que tengamos la mirada puesta en Cristo, y que cuando estemos caminando sobre las aguas, vayamos concentrados y enfocados en Él, y confiando en que si estamos confiando justamente en Jesús, podemos caminar sobre las aguas, y ninguna tormenta ni tempestad nos va a poder superar, porque Él es más grande que todo eso. Y bueno, y después en Job 11, del 13 al 19, esperen que lo busco porque no lo dejé marcado. Dice, si predispones tu corazón y extiendes a él tus manos, si hay injusticia en tus manos, aléjala de ti, y no cobijes la maldad en tu morada, entonces levantarás tu cara libre de mancha, estarás sólidamente fundado y no temerás, pues así te olvidarás de tu sufrimiento, como aguas que ya pasaron lo recordarás. Tu existencia será más resplandeciente que el mediodía, aún la oscuridad te será como la alborada. Estarás confiado porque hay esperanza. Explorarás alrededor y te acostarás seguro. Te recostarás y no habrá quien te espante. Muchos implorarán a tu favor. Y esa parte, yo le pedí ayuda a mi abuela para armar esto un poquito. Y a los 2 días más o menos me mandó eso. Y es básicamente lo que yo estaba diciendo con lo de Pedro, que si dejamos todo en las manos de Dios, va a estar todo bien, vamos a estar tranquilos, vamos a vivir confiados. Y sé que es muy fácil decir, hace esto, hace lo otro, pero cuando estás ahí es como, bueno, y yo creo que hay que razonar antes de que nos pase algo. O sea, ¿a qué voy con esto? Estoy haciendo yo ahora un razonamiento de una situación hipotética, digamos. No sé si alguien está pasando por algún problema, alguna tormenta, alguna tempestad en este momento. Espero que esto les sirva. Pero yo lo que estoy haciendo ahora es razonar con esto. Entonces, ¿qué me convendría más hacer cuando me pase esto o ahora que me está pasando? Tratar de hacer la mía o mirar a Cristo. Y si estoy mirando a Cristo, pero me pasa como a Pedro y me distraigo con la tormenta y me hundo, pedirle a Jesús que nos ayude y que nos salve y volver a poner la mirada en Él. Y una manera creo, de mantener la mirada puesta en Jesús, no sé, mandarle a un amigo, a un líder, decirle a tus papás, a tus hermanos, con quien más vos tengas confianza, decirle, che, me está pasando esto,
necesito ayuda, ora por mí, y ayudarnos todos mutuamente, entre todos, mandándonos mensajitos diciendo, che, ¿cómo estás? ¿Qué onda con esto? ¿Leíste la Biblia esta semana? ¿Oraste? Y ayudarnos entre todos a mantener la mirada en Cristo, para no hundirnos. Y bueno, y cuando estemos pasando por esto, acá puse como una lista de cosas para hacer, que, bueno, al menos yo hago cuando la estoy pasando mal, estoy triste, o estoy feliz, alegre. Experimentar el sentimiento cuando se presente. Experimentarlo, ver cómo estás, qué reacciones tenés, no sé, cómo te vestís, fijarte qué cosas haces cuando estás pasando por determinada circunstancia. Expresar ese sentimiento de la manera que te salga, bailando, cantando, escribiendo, saltando, llorando, no sé. Debe haber mil y un maneras, pero al menos a mí lo que me sirve mucho es escribir lo que me pasa, y cuando termino de escribir, termina escribiendo el Espíritu Santo por mí y me termina poniendo algo que me ayuda y me hace sentir amada. Entonces, por ahí está bueno esto de expresarlo de una forma, al menos a mí me ayuda a expresarlo en papel. Después, analizar la situación, analizar de dónde salió, por qué pasó, qué está pasando, no sé. Estoy hablando con un chico, ponele. Un chico que yo sé que no es de la iglesia, o por ahí es de la iglesia, pero no es cristiano realmente. Y estoy hablando con ese chico o me empieza a hacer planteos, o me deja de hablar de un día para el otro, o me trata mal, y yo me empiezo a poner mal, me empiezo a poner triste, eh, y ver, o sea, si Dios nos dice, nos recomienda, no te unas en yugo desigual, no, unirse en yugo desigual no es solo ponerse de novio y casarse con alguien que no es cristiano. Hablar con alguien que no es cristiano con otro tipo de intención, yo creo que es lo mismo, te estás uniendo de alguna forma con alguien que no es igual a vos, digamos. Entonces, Dios te dice, no te unas en yugo desigual, pero vos lo haces y te trae dolor. Ahí el dolor y la tristeza fue provocada por vos. Uno sabe que no se tiene que unir en yugo desigual, pero igualmente uno lo hace. Y yo lo he hecho y no está tan bueno. Entonces, eso es un ejemplo de mil ejemplos que hay, creo que es el ejemplo más fácil de decir. Bueno, aprender de la situación, aprender de que por ahí nos vuelva a pasar algo parecido, o por ahí le pasa a un amigo, o por ahí le pasa a un familiar, y nosotros, a través de la experiencia que tuvimos previa, podemos ayudar al otro, aconsejar, decir, che, a mí me pasó lo mismo y yo hice esto y no estuvo tan bueno, así que tratá de no hacerlo, y evitarle el dolor a alguien, porque muchas veces pasamos por este tipo de situaciones para ayudar a otros. En el momento no lo entendemos, pero en un futuro sí. Yo veo mucho en el GP que a Cele le pasaron un montón de cosas y que las chicas lo cuentan y Cele dice, sí, a mí me pasó lo mismo y yo hice esto y esto y esto. Entonces, las experiencias que ella tuvo en la adolescencia nos ayudan a nosotras ahora. Y bueno, obviamente que el momento no está bueno y no está bueno, no está bueno estar tristes o estar dolidos, pero por ahí en un futuro pasa como a Celes y tenés un GP y terminás ayudando a tus niños o a tus niñas de GP con tus propias experiencias. Después, pasar el duelo de ese dolor y esa tristeza como a vos te salga, de vuelta, llorando, estando todo el día tirado en la cama, mirando Netflix, haciendo tarea, leyendo libros, leyendo la Biblia, durmiendo, como quieras. Obviamente no te zarpes y no lo hagas un año entero,
pero creo que es importante después de pasar determinadas situaciones hacer un duelo, o no sé, se me ocurre ahora dejar de usar las redes sociales, dejar de hablar con determinadas personas, y bueno, y sobre todo eso, dejarlo en las manos de Jesús. Porque al menos que yo conozca, creo que es la única persona que más mal la pasó, que conoció el verdadero dolor, que fue traicionado por sus amigos, fue entregado por uno de sus apóstoles, eh, fue, le pegaban latigazos, le pegaban con el látigo que tenían los romanos, que en las puntas tenían pedazos de hueso, fierro, no sé, puntiagudos que te encastraban la piel y te sacaban pedazos de carne. O sea, le pasaron de todo, le hicieron llevar la cruz, lo crucificaron. Y yo creo que nadie más en este mundo sufrió tanto como él. Es más, en el momento que cae todo el pecado sobre él, le dice a Dios, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Entonces, Jesús conoce más que nadie lo que es el dolor. Y Jesús conoce nuestros corazones y nos conoce más que nadie. ¿Qué mejor que dejar nuestro dolor, nuestro problema, dejar nuestra vida desde siempre y sobre todo en el momento de tempestad